Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Cortex Cortical. Es un gusto para mí presentarles al doctor Marcelo Mascheroni, director de Cortex y de Cortex México, y Cortical. Muy buenos días, Marcelo, bienvenido. Hola Diana, muy buenos días. Muchas gracias por esta conexión. Les saludo a todos los idontonautas desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, que estaba un poco revuelta el día de ayer, pero bueno, hoy amaneció mucho más tranquilo. Y también, antes de presentar al ponente de esta mañana, comentarles que ayer tuvimos un webinar, el primer módulo de un taller de 4, cómo duplicar las ventas en tu consultorio dental. Los invito a que vean ese video que ya está grabado en el Facebook de Inteligencia Dental y en algunos días más en la biblioteca del canal YouTube de Inteligencia Dental. Nuestra idea es que a partir de ese primer módulo vía internet, vía web, tomen el taller. Va a haber 2 fechas, tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México. Creemos que es imperdible porque nuestro objetivo es tener coaching sobre clínicas y ayudarles a que dupliquen la facturación que tienen actualmente. Bueno, esto era un aviso que quería pasar porque tuvo muchísima repercusión el taller de ayer y, bueno, es una manera de amplificar la señal y ponerlos al alcance de todos ustedes. Y ahora sí, pasamos al tema de hoy, y tenemos un tema muy interesante, que son las alternativas protésicas en paciente edéntulo, con un amigo de la casa, un doctor muy joven que está haciendo un trabajo realmente espectacular, alguien que está preparándose continuamente, que está informándose continuamente, que se está educando continuamente y que cada día nos sorprende con excelentes trabajos. Desde Colima, una ciudad muy cercana aquí a Guadalajara, quiero presentarles, en nombre de Cortical SASB, representante exclusivo de Cortex en México, al doctor Ricardo Velázquez. Ricardo, muy buenos días, el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias por tu participación y colaboración permanente. Buenos días, Marcelo, muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todo el auditorio que nos acompaña. Saludos desde la calurosa Colima capital. Bueno, sin más por el momento, vamos a entrar a lo que es el tema. Nuestro tema del día de hoy, como bien lo dice el doctor Marcelo, es alternativas protésicas en el paciente edéntulo. Y bueno, la pregunta es, cuando llega un paciente a nuestro consultorio, un paciente edéntulo o un paciente que viene en una dentición terminal, ¿qué tipo de alternativas le podemos ofrecer a esos pacientes? ¿Y qué factores vamos a tomar en cuenta para tomar esa decisión? Esa es una pregunta que nos hacemos todos los días en nuestra propia clínica. Si sabemos que entre un 6 y un 20% de la población mundial está catalogada como edéntula, y que para la Organización Mundial de la Salud un paciente edéntulo o una persona edéntula va más allá de simplemente no tener la capacidad masticatoria al 100%, sino está considerada como una paciente físicamente discapacitado. Bueno, pues esto tiene que ver, como lo decía, no solo con su habilidad para masticar, sino con su calidad de vida en general. Esto tiene una gran repercusión y aparte está creciendo una tasa muy, muy grande. Sabemos que la población de un adulto mayor está creciendo y va a seguir con esta tendencia. Tan solo en los Estados Unidos, para que nos demos una idea, la población entre la segunda y la cuarta década de la vida, mientras que este tipo de población está creciendo a una tasa de menos de un 1% anual, los pacientes entre la quinta y la séptima década de la vida están creciendo a una tasa de un 30% mayor. Esto quiere decir que en los Estados Unidos, mientras que en el 2001 se catalogaban como 30 millones de pacientes edéntulos, para el 2020 se cataloga que va a haber 8 millones de pacientes edéntulos más. Esto sin tomar en cuenta todos aquellos pacientes que están entrando dentro de una dentición terminal, término que no ha sido catalogado en el glosario de términos prostodónticos, pero que todos entendemos como
estos pacientes que están en vías de convertirse en pacientes sedéntulos. Una de las preguntas principales que nos hacen los pacientes al llegar a nuestro consultorio es, ¿y yo ya para qué, doctor? Y si bien es cierto que nosotros no podemos saber cuánto tiempo va a vivir ese paciente, pues en lo que sí estamos certeros es que nosotros podemos ayudar a mejorar su calidad de vida. Esto es no solo su calidad de vida en cuanto a mejorar su masticación, sino también su calidad de vida en cuanto a mejorar su autoestima y su salud en general. Cada vez nos damos cuenta que estos pacientes que vienen en etapa de dentición terminal o pacientes sedéntulos, pues son pacientes cada vez más jóvenes, los cuales todavía tienen una vida social activa y que este tipo de situaciones pues no solo afectan a su masticación, como bien los decíamos, sino en gran medida a su autoestima. Y otra de las situaciones, al estar nosotros dentro de un hospital, nos damos cuenta de todas las situaciones o enfermedades sistémicas en las cuales puede estar vinculado este tipo de alteraciones, ¿no? Vinculaciones que van hacia un síndrome geriátrico. ¿Por qué? Porque acarrean muchas enfermedades sistémicas, no solo la parte de nutrición o la parte de la masticación. Entonces, ¿cuál es la importancia de este tema? ¿Por qué decidimos hacer este tema? Una, porque sabemos que es un sector de nuestra población que está en crecimiento, que va a seguir creciendo. Dos, porque la cantidad de gente que está afectada y por los problemas que pueden acarrear o que pueden estar vinculados todas estas enfermedades sistémicas, pues podría generarse como un problema de salud pública. Y tres, porque nosotros somos los profesionistas de la salud que estamos encargados de la rehabilitación de estos pacientes. Esto es, nosotros somos quienes podemos mejorar la calidad de vida, al menos en esta parte de nuestros pacientes. Y no solo eso, sino también se está generando un área de oportunidad para todos aquellos que estemos interesados en rehabilitar este tipo de pacientes y que lo hagamos de la mejor manera. Pero volvemos a la pregunta original. ¿Qué opciones nosotros le damos a esos pacientes cuando llegan a nuestro consultorio? ¿Y cuáles son los factores determinantes que nos hacen decidir qué tipo de rehabilitación vamos a emplear en cada paciente? Entonces, una de los tres pilares que necesitamos tomar en cuenta son lo que yo le llamo el APP, que es el factor anatómico, el factor protésico y algo muy importante hoy en nuestros días, el factor presupuesto. Vamos a analizar un poquito cada uno de ellos. Si nosotros nos vamos al glosario de términos prostodónticos, en cuanto al factor hueso, ellos catalogan en 4 clases el tipo de pacientes de acuerdo a catálogo y toman en cuenta 4 factores. Ellos toman en cuenta 1, la altura del hueso mandibular, 2, las relaciones maxilomandibulares, 3, la morfología residual del maxilar, que si nos damos cuenta estos 3 pues están relacionados totalmente con la cantidad de hueso remanente que vamos a tener, y 4, las inserciones musculares. De acuerdo a esos factores, el glosario de términos prostodónticos, el índice de glosario de términos prostodónticos, lo cataloga en 4 clases. La clase número 1 que está ideal o que está mínimamente comprometida, la clase número 2 que está moderadamente comprometida, la clase 3 sustancialmente comprometida y la clase 4 finalmente severamente comprometida. Esto solo es una clasificación, ustedes lo pueden encontrar en el glosario de términos prostodónticos para darse una idea. Solo es una clasificación, pero es una clasificación muy importante. ¿Por qué? Porque nos da el factor número 1 que es el hueso. Sin hueso, nosotros difícilmente vamos a poder hacer una rehabilitación exitosa, no solo de implantes, sino una rehabilitación prostodóntica común, en la cual sabemos que las estructuras anatómicas son las que nos van a servir para retención de nuestras prótesis o para la colocación de nuestros implantes. Como lo decía, el mismo hueso o la misma reabsorción, la cantidad de reabsorción que tengamos, o si tenemos todavía dientes presentes, pues nos van a orientar esas relaciones intermaxilares que vamos a tener entre maxilar y mandíbula. Esta misma reabsorción
nos va a dar la pauta para saber el número de implantes y la posición en la cual vamos a colocar estos implantes. Y no solo eso, sino también nos van a dar muchos de los parámetros estéticos. ¿Por qué? Porque en nuestros tejidos duros sabemos que nos van a marcar la relación en cuanto a soporte de nuestros tejidos blandos. Y esos tejidos blandos pues, nos van a dar muchos parámetros estéticos, como línea de la sonrisa, como la parte gingival que presenta el paciente, etc. El otro factor muy importante para tomar en cuenta en cuanto al qué tipo de rehabilitación vamos a ofrecerle a este paciente, pues es el factor protésico, obviamente. Como les decía, el espacio intermaxilar que nos va a quedar al poder rehabilitar, ya sea con una dentición remanente o un paciente totalmente déntulo y que va a estar muy vinculado, como lo veíamos, con la cantidad de hueso remanente que nosotros tenemos. Y si estamos planeando algún tipo de rehabilitación diferente, como lo vamos a ver ahorita, pues a ver si necesitamos hacer algún procedimiento extra, como una osteotomía extra, para poder hacer nosotros el espacio suficiente para poder rehabilitar protésicamente a este paciente. De la misma manera, el número de implantes y la posición en la cual se encuentren esos implantes o en la cual pretendamos rehabilitar ese paciente, pues van a ser determinantes. Aquí tenemos dos situaciones. Una situación es cuando nosotros vamos a colocar los implantes y nosotros vamos a planear todo el caso desde cero. Y la otra situación muy común o cada vez más común en nuestra práctica es cuando el paciente llega ya con implantes colocados. Entonces, el saber cuántos implantes tiene y la posición en la cual están, pues obviamente van a ser fundamentales para decidir qué tipo de rehabilitación protésica vamos a hacer. Y el siguiente factor muy importante para nosotros, pues es el presupuesto. Obviamente nosotros quisiéramos a todos nuestros pacientes hacer restauraciones totales con los mejores materiales o con los materiales de última tecnología, pero sabemos que el presupuesto del grueso de nuestros pacientes pues no es para ese tipo de rehabilitaciones. Sin embargo, tenemos muchas otras alternativas en esta gama, en este abanico que podemos utilizar para ello. Entonces, si bien sabemos que el número de implantes que nosotros podamos colocar o el tipo de restauración, en este caso fija o removible, va a aumentarnos y va a aumentar sobre todo nuestra capacidad funcional masticatoria relativa. Esto es aleatoriamente de una prótesis, digamos, con un buen soporte, la catalogáramos en un 10%, bueno, pues a lo mejor al ser una prótesis implanto soportada, pues aumentaría esa capacidad funcional en un 40%, en un 50% más, y al ser esa prótesis fija, pues aumentaría todavía un 30% más. Sin embargo, no por esto quiere decir que más implantes es mejor o que algo fijo es mejor que algo removible. Como vamos a ver un poquito más adelante, para mi punto de vista, todo tiene ventajas y desventajas. No es que algo removible sea peor o mejor, simplemente vamos a catalogarlo y vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos casos. Entonces, el punto número 1 es, ¿qué quiere el paciente? O sea, sabemos que el paciente tal vez llega con ciertas expectativas, es muy importante escucharlos, pero también es importante saber qué es posible. Los factores que acabamos de hablar, como es el hueso, como es el espacio intermaxilar, nos va a dictaminar a nosotros, de acuerdo a lo que quiere el paciente, qué es posible hacerle. Y en el factor de presupuesto, bueno, qué es posible también en este factor. Sin embargo, aunque el paciente pueda tener ciertas expectativas, recuerden que los expertos somos nosotros. Cuando vamos a comprar un carro, a lo mejor nosotros decimos, yo quiero un carro deportivo, pero realmente nosotros no sabemos las especificaciones técnicas de cada uno de esos carros que tienen. El experto es el vendedor y él es el que nos debe de aclarar cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Y bueno, de acuerdo a nuestro presupuesto, pues hacer una elección. De tal manera que es nuestro deber
escoger el material y el diseño protésico que mejor se adapte a los requerimientos del paciente, teniendo en cuenta estos 3 factores principales: el factor anatómico, qué se puede hacer, el factor protésico y el factor presupuesto. Y digo, a lo mejor aquí los amigos cirujanos maxilofaciales me van a aventar una pedrada, pero a mi punto de vista, normalmente son pacientes de edad adulta, donde lo que más queremos es ofrecerles la solución óptima con una mínima movilidad quirúrgica. Esto es, no estar pensando en hacer 3 o 4 o 5 cirugías mayores de reconstrucción mandibular o de injerto, o sea, tratar de ofrecerles el tipo de restauraciones que nos mantengan con la menor morbilidad quirúrgica posible. Ajá. Hay muchos materiales que podemos utilizar para la realización de este tipo de prótesis. Encontré esta clasificación o este pequeño cuadrito que me parece muy fácil de entenderlo, y en el cual vemos del lado izquierdo de su pantalla materiales que nos van a servir de infraestructura y materiales que nos van a servir de recubrimiento. No importa el tipo de rehabilitación que vayamos a hacer, ahorita lo vamos a ver cada uno, pero fácilmente los materiales de infraestructura los catalogamos como vaciados y fresados. Los vaciados sabemos que pueden ser metales preciosos o semipreciosos, que cada vez están más en desuso, obviamente, por los costos que estos representan. Y bueno, un poquito más comunes que todavía se siguen utilizando, cromo cobalto. En materiales fresados, materiales como el titanio, el mismo cromo cobalto. Y también fresados, aquí los pongo en medio de los dos porque pueden ser fresados como parte de una infraestructura o pueden ser usados como parte de un recubrimiento, en el caso de ser materiales o restauraciones monolíticas. Y esto es la zirconia y los biomateriales. HPP quiere decir High Performance Polymer, que son polímeros de reciente, bueno, más o menos de reciente salida al mercado, y que bueno, cada vez están teniendo más indicaciones y muy buenos desempeños a mediano plazo. Y por otro lado, todos estos materiales de infraestructura nosotros los podemos recubrir con diferentes materiales. Esto es con acrílico, con resina o con cerámica. Obviamente esta combinación de materiales la vamos a hacer en base a las mismas tres factores que acabamos de ver. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista protésico? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista anatómico? Y también cuáles son el presupuesto de los pacientes. Entonces, no quiere decir, como les decía, que más implantes es mejor, o que por tener un número de implantes limitado no le vamos a poder ofrecer una buena rehabilitación a estos pacientes. Tal vez en este caso podría decirme, oye Ricardo, ¿y por qué no pusiste 4 implantes abajo también para hacer una prótesis atornillada? Sí, tal vez hubiera sido lo ideal, o lo ideal hubiera sido, no sé, anatómicamente tiene suficiente cantidad de hueso para colocarle 6 implantes, 8 implantes. Sí, tal vez es posible, pero acuérdense que aquí estamos trabajando también con presupuesto. Ajá, entonces, no, al menos en mi práctica, no vamos a trabajar únicamente con restauraciones fijas o con pacientes que se puedan colocar 8 implantes para restauraciones grandes, monolíticas de zirconia, sino tenemos que ir haciendo ese traje a la medida y esas restauraciones. ¿Por qué no le pusimos los 4 implantes abajo en lugar de arriba? Bueno, el paciente nos decía que al usar una prótesis total, él sentía mucha incomodidad al tener un paladar, no sentía el gusto. Entonces sabemos que para él es más importante tener una prótesis con un paladar reducido en la parte superior que en la parte inferior. Sabemos que en la parte inferior tiene suficiente cantidad de hueso y de tejidos blandos que nos van a ayudar a hacer una prótesis implante soportada con una buena estabilidad. Y es así como vamos construyendo o como vamos tomando en cuenta esos factores para ofrecerle
el tipo de restauración, que no quiere decir que sea la única o la mejor, pero bueno, que nosotros consideramos que se adapta mejor a los requerimientos del paciente. Dentro de una clasificación muy importante que me parece está en esta tablita que podemos encontrar, en el cual aquí está la referencia, perdón, es del año pasado, y en esta pequeña tablita, que la vamos a ir analizando cada una, hablamos de los espacios intermaxilares. Y ellos nos dividen los espacios intermaxilares y las probabilidades de poder hacer una prótesis fija o removible con la ayuda de implantes y qué partes podrían estar contraindicadas. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos de 10 a 12 milímetros, estos 10 a 12 milímetros están considerados de nuestras bases del implante, de nuestro reborde residual, obviamente hacia nuestro borde incisal, en el caso posterior hacia nuestra parte oclusal, y que nosotros, si vemos esta primera clasificación, si nosotros queremos hacer una prótesis fija, bueno, podemos emplear prótesis fija con metal porcelana, o prótesis fija con circonia, o prótesis monolítica con circonia. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de 10 a 12 milímetros de espacio, o 10 a 12 milímetros de reabsorción, digamos, estamos hablando que prácticamente lo que nosotros vamos a restituir es únicamente las coronas de esos dientes que se fueron perdiendo. Ahorita vamos a ver con detalle cada uno de estas clasificaciones. ¿Qué estaría totalmente contraindicado? Pues ofrecerle a nuestro paciente una prótesis híbrida, o una prótesis con una híbrida. Quiere decir que tenemos la combinación de dos o más materiales, que hay mucha controversia contra eso, pero bueno, híbrida, tomémoslo en cuenta que es una prótesis con una subestructura o una sobredentadura sobre barras. ¿Por qué? Porque esos 10 a 12 milímetros no nos va a ofrecer el espacio suficiente para poder darle cabida a nuestra prótesis, a nuestros aditamentos que necesitamos. Entonces, vamos a verlo cada uno de ellos. En el caso del número 1, cuando tenemos de 10 a 12 milímetros, que es el que acabamos de ver, bueno, nosotros vamos a restituir prácticamente las coronas clínicas de nuestros dientes y podemos hacerlo de manera fija. Esto es, de manera fija lo podemos hacer ferulizado. En este caso, en el caso superior es totalmente ferulizado, en el caso inferior lo podemos hacer por secciones. ¿De qué depende? Bueno, vamos a depender mucho de la posición de los implantes. Vamos a verlo ahorita en las desventajas. Las ventajas de hacer este tipo de restauraciones, podemos alcanzar una buena estética. ¿Por qué? Porque, como les decía, vamos a restituir prácticamente la corona clínica del diente. Esto es, no tenemos grandes reabsorciones y lo podemos hacer en diferentes materiales. Normalmente podemos hacer una combinación de estos mismos materiales que acabamos de ver anteriormente. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de tratamientos o cuáles podrían ser desventajas de este tipo de tratamiento? Normalmente los costos son un poco mayores. ¿Por qué? Porque necesitamos de 6 a 8 implantes para poder hacer rehabilitaciones en este tipo de prótesis. 2, la posición de los implantes debe de ser muy buena o muy programada para poder hacer prótesis en las cuales no tengamos que corregir demasiado las angulaciones, o particularmente prefiero hacer prótesis atornilladas por mucho. ¿Por qué? Por el mantenimiento que nosotros podamos darle a esos pacientes o las posibles fallas que podamos tener en un futuro y que podamos fácilmente poder corregirlas. Pero eso dependemos muchísimo de la posición y de la angulación que nosotros o vayamos a colocar nuestros implantes, o la posición y angulación en la cual nos llegue el paciente ya con los implantes colocados. Obviamente, pues para este tipo de pacientes, que estamos hablando de 10 a 12 milímetros de espacio, sabemos que tenemos una suficiente cantidad de hueso y que obviamente las relaciones intermaxilares pues van a ser, si no óptimas, pues van a estar dentro de esa clasificación número 1 que nos daba el glosario de términos prostodónticos. En cuanto a mantenimiento,
No precisamente que el mantenimiento sea difícil, pero sí si llegamos a tener alguna fractura de alguno de estas rehabilitaciones, pues el repararla es un poquito más complicado, de ahí que me guste siempre que sea posible hacerlo en secciones. ¿Cuándo podemos hacer este tipo de rehabilitaciones? Como les decía, pues cuando tenemos muy pocas reabsorciones óseas, normalmente esto lo podemos hacer en nuestros pacientes que llegan en esa dentición terminal, en la cual todavía están dientes presentes y en la cual nosotros podemos planear la extracción y la colocación de nuestros implantes antes de que tengamos unas reabsorciones óseas importantes. Bueno, este ejemplo es con extracciones y colocaciones inmediatas, obviamente con cirugía guiada. Tiene un poco más de 7 años este caso y lo decidimos hacer en secciones por lo que les platico, ¿no? Si nosotros tenemos algún chipping o alguna ruptura en alguna de las secciones, podemos fácilmente quitar o desatornillar esa parte y darle mantenimiento sin tener que sacrificar toda la estructura anatómica. El número 2 en nuestra lista, estamos hablando de pacientes que tienen entre 12 y 15 milímetros de espacio intermaxilar. Esta probablemente, las siguientes dos clasificaciones son probablemente en donde podemos ofrecer una gama más amplia de posibilidades tanto fijas como removibles a nuestros pacientes. Vamos a verla. La más común probablemente es esta llamada prótesis implantomucosoportada o implantoasistida, la cual puede ser, bueno, es removible de hecho, es removible, y la cual vamos a ayudarnos de la colocación de mínimo 2 implantes para poderla realizar, pero puede ser colocada con un mayor número de implantes. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de rehabilitación? Bueno, la ventaja es que evidentemente vamos a ser mucho menos invasivos, porque por la cantidad de implantes que nosotros necesitamos colocar, el tipo de restauración protésica que vamos a hacer, no nos interesa tener regeneraciones amplias de nuestro tejido. ¿Por qué? Porque nos vamos a ayudar obviamente de los materiales protésicos para restituir esa parte que se ha perdido de tejidos blandos. Como les decía, podemos colocar un menor número de implantes, pueden ser 2 o pueden ser 4, y esto obviamente nos representa pues un menor costo para nuestros pacientes. Es relativamente fácil el mantenimiento, puesto que solamente tenemos que cambiar los aditamentos que se van desgastando en nuestra prótesis, que no son caros y no tiene que irse el paciente sin la prótesis, sino en el consultorio mismo podemos hacer el cambio de estos aditamentos. La técnica es muy fácil porque tanto para la colocación de los implantes nos permite una cierta libertad en la posición de los implantes. Obviamente no va a trabajar de la misma manera si lo ponemos en esta posición o en esta posición, pero sí lo podemos colocar de manera en que no afectemos estructuras anatómicas importantes y que tengamos una buena retención de nuestra prótesis. Y en cuanto al tiempo, bueno, pues también, en cuanto al tiempo como ventaja, obviamente no está representado por los 3 meses que tenemos que esperar de nosotros integración, sino en el tiempo en cuanto se realiza la restauración protésica, que prácticamente es una dentadura convencional. Dentro de las desventajas que vamos a tener con este tipo de prótesis, es que al ser implantosoportada o implantomucosoportada, pues vamos a tener que la estabilidad que vamos a tener con esta prótesis no la vamos a tener por el número de implantes que nosotros coloquemos, la vamos a tener por los tejidos remanentes, óseos y blandos, que nos van a dar esa estabilidad a nuestra prótesis. Esto es, como en este ejemplo, podemos tener 4 implantes y teniendo reabsorciones tan amplias, con tejidos remanentes tan pobres,
este tipo de restauración, esta paciente probablemente pueda tener una buena retención por el número de implantes, pero no va a tener una buena estabilidad por el tejido remanente tan pobre que tenemos. De tal manera que la retención la vamos a dar por el número de implantes que nosotros podamos colocar, pero la estabilidad va a estar por los tejidos remanentes. Normalmente este tipo de restauraciones pues van a requerir de un paladar en el caso de las prótesis superiores y bueno, pues eso para algunos pacientes puede ser una desventaja. Otra de las desventajas es que si bien nosotros podemos maniobrar en cuanto a poner el implante 2 milímetros más hacia adelante, 1 milímetro más hacia atrás, 1 milímetro más profundo, 1 milímetro más, o sea, tenemos cierta flexibilidad, pero sabemos que la posición de los implantes pues va a tener que ver mucho con la rotación y el torque que va a tener nuestra prótesis. Y que también, si bien es cierto que tenemos esa flexibilidad para la colocación de los implantes y que tenemos aditamentos, como aditamentos tipo locator, que nos va a ayudar o nos va a poder compensar un poquito esa angulación, pues nosotros al tener mayor número de implantes y con discrepancias muy, muy grandes, pues nuestro eje de inserción va a estar muy comprometido. Entonces, tenemos cierta flexibilidad, pero no quiere decir que por eso, no sé si les haya tocado, pero hay pacientes que vienen con implantes totalmente vestibularizados en donde un aditamento locator, por más que nos logre compensar 20 grados, pues no es posible tener un eje de inserción adecuado para colocar nuestra prótesis. Y bueno, como desventaja, algunos artículos mencionan el que sea removible como una desventaja. Yo no lo veo tal como desventaja, más bien tendría que ser dependiendo el caso, ¿no? O sea, puede ser muy bueno para el paciente en el sentido de que puede retirar su prótesis, puede lavarla perfectamente y el mantenimiento es más fácil que pacientes que no pueden retirarse la prótesis para poderle dar una higiene adecuada. Dentro de ese mismo rango, digamos, de espacio intermaxilar que va de los 15 a los 18 milímetros, encontramos la rehabilitación con barras. Si nosotros vemos el tipo de rehabilitación con barras, bueno, los diseños o el tipo de barras que nosotros podemos encontrar varía muchísimo. Finalmente, el tipo de ventajas y desventajas que vamos a ver a continuación creo que son comunes para todos. Y bueno, dentro de las ventajas de hacer una prótesis mediante barras, sabemos que tenemos que tener el espacio intermaxilar suficiente para poder darle cabida a nuestros sistemas de anclaje y aparte a nuestros sistemas protésicos. Esto es de 15 a 18 milímetros mínimo. ¿Pero qué vamos a lograr con ello? Pues vamos a lograr una mayor estabilidad que lo que podemos lograr con nuestra prótesis únicamente por locator. Una mejor retención también. Desde el punto de vista colocación de implantes puede ser un tratamiento que sea menos invasivo. ¿Por qué? Porque lo mismo, nuestra prótesis nos va a compensar nuestros tejidos blandos y no vamos a tener que preocuparnos tanto por regenerar y por compensar nuestros tejidos que se han ido perdiendo. Esto tiene que ver con un menor número de cirugías, obviamente. Al ser una prótesis removible, es lo mismo en cuanto a la higiene, es un poco mejor para nuestros pacientes el poder remover esa prótesis y tener una higiene adecuada. Y bueno, para mi punto de vista es una de las opciones más versátiles que podemos encontrar para nuestros pacientes. ¿Por qué más versátiles? Porque podemos hacer desde 2 implantes, 3 implantes, 4 implantes, lo podemos hacer en secciones o lo podemos hacer ferulizado. Podemos hacerlo con 3 implantes, podemos hacerlo, vamos, con una diferente cantidad de implantes. Esto nos representa que podemos jugar también con los costos. Y 2, tenemos que pensar en qué va a pasar el día de mañana, o cuál va a ser nuestra salida de emergencia o nuestra llanta de refacción. ¿Qué pasa si el día de mañana nosotros perdemos un implante?
vamos a perder toda nuestra rehabilitación y vamos a tener que volver a empezar desde cero. Probablemente con un tipo de rehabilitación como esta, ¿no? Probablemente quitamos la barra de este lado, de este lado sigue funcionando y a lo mejor aquí podemos hacer uso de un aditamento locator. Y entonces tener esa salida de emergencia o esa llanta de refacción. Eso no lo confiere este tipo de opciones. El efecto férula, ¿por qué? Pues porque al tener obviamente nuestras, digo, 2 o 3 o 4 implantes ferulizados, pues obviamente las cargas masticatorias se van a transferir de una manera diferente hacia nuestros implantes. Una situación muy importante en este tipo de rehabilitaciones es que en situaciones donde tengamos grandes reabsorciones, estructuras anatómicas importantes, donde no podamos hacer regeneraciones tan amplias, donde no tengamos muchas opciones, la angulación en la cual nosotros podemos colocar nuestros implantes, nosotros podemos corregirla protésicamente para que el eje de inserción de nuestra prótesis no tengamos ningún problema. Esto es, este tipo de angulaciones tan grandes, si nosotros quisiéramos rehabilitarlo con aditamentos tipo locator, pues difícilmente podríamos tener un eje de inserción que nos pudiera permitir rehabilitarlo de esa forma. Sin embargo, al nosotros fresar una barra, compensamos con ese eje de inserción y bueno, podemos tener este tipo de casos con rehabilitaciones sin mayor problema. En el caso de la prótesis del maxilar, al tener esa mayor estabilidad y mayor retención, necesitamos menos de nuestros tejidos remanentes y podemos hacer, si bien no quitar o eliminar por completo el paladar, bueno, sí tener una reducción importante de lo que es el paladar. En cuanto a nuestros materiales, lo mismo, podemos jugar con estas dos cartas, la infraestructura, lo que vamos a tener de infraestructura y lo que vamos a tener de recubrimiento. ¿Y cómo vamos a jugar con esto? Pues mucho depende de nuestro presupuesto y de la colocación de nuestros implantes. O sea, podemos hacerle difícilmente o cada vez más raramente vaciados con metales preciosos. ¿Por qué? Por los costos. Y cada vez más comúnmente infraestructuras fresadas. ¿Por qué? Por los costos, por biocompatibilidad, por peso y materiales de recubrimiento. Pero obviamente tenemos también desventajas con este tipo de tratamientos. No deja de ser una prótesis implantomucosoportada. Debemos de tener ciertas estructuras anatómicas remanentes que nos ayuden a la estabilidad de este tipo de prótesis. Otra desventaja, a diferencia de un aditamento tipo locator, pues el costo de la barra, como bien decíamos, pues va a depender mucho del sistema que nosotros elijamos. Seguramente no va a costar lo mismo una barra de titanio fresada, con aditamentos tipo locator o tipo bola, que una barra tradicional en un metal precioso o semiprecioso. Igual, algunos artículos lo marcan como una desventaja el que sea removible. Yo, para mi punto de vista, depende del paciente, no es precisamente una desventaja. Y bueno, una desventaja sí ciertamente, y no solo del tipo de prótesis sobre barras, sino en general de los materiales de recubrimiento que veíamos, que es el acrílico o la resina, pues es que van a ir sufriendo de un desgaste, de un desgaste de una pigmentación y que tenemos que decirle al paciente que eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque muchas veces, obviamente, los costos de este tipo de rehabilitaciones no son económicos y los pacientes piensan que al pagar un tipo de rehabilitación, pues es para toda la vida. Yo les hago el claro ejemplo de cuando vamos a comprar un carro. Cuando vamos a comprar un carro, aunque vayamos a comprar un carro Audi, bueno, pues no quiere decir que por eso va a estar libre de mantenimiento o que por eso no se pueda romper una manguera o que necesite cambiarle las llantas cada 30,000 kilómetros o incluso que pueda llegar a tener un accidente, una ruptura de uno de esos dientes y que tengamos que cambiarlo. Como tenemos una ponchadura en un carro normal y aunque sea una llanta y aunque sea un carro Audi, pues de todas maneras tenemos que asumir el costo de esa reparación. En cuanto al mantenimiento,
creo que es muy fácil. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de barras son atornilladas. Entonces nosotros la parte, digamos que la parte protésica, el paciente la puede retirar para limpiarla, para tener una higiene adecuada, y la parte que va conectada sobre los implantes, nosotros podemos desatornillarla sin problema y darle este tipo de mantenimiento sin ningún problema y sin ningún estrés. Un paciente que llegó a nuestra clínica con una dentición terminal y en la cual decidimos hacer este tipo de rehabilitaciones con barras. Oye, Ricardo, ¿y por qué no hiciste algo fijo? Tiene hueso, tiene suficientes tejidos de soporte, su línea de la sonrisa es adecuada. Bueno, porque en este paciente decidimos que las condiciones en las cuales iba, pues no precisamente nos indicaban que este paciente tuviera grandes méritos con su higiene bucal. Entonces, el hacer restauraciones fijas que no les permitan a los pacientes tener la higiene suficiente, si con su dentición natural no la tenían, pues probablemente con una prótesis fija no la van a tener tampoco. Entonces, este tipo de pacientes, más bien este tipo de rehabilitaciones nos permiten tener un mantenimiento más fácil y un seguimiento más fácil para tener un mejor pronóstico a largo plazo. Acabamos de ver entonces entre los 15 y los 18 milímetros que tenemos de reabsorción, pero con prótesis removibles. ¿Qué pasa cuando queremos hacer, que tenemos esos mismos milímetros de reabsorción, pero queremos hacer una prótesis fija? Pues entonces vamos a tener una prótesis fija, que igual puede ser sobre 4 implantes, sobre 5 implantes, sobre 6 implantes, pero que va a ser para compensar estos 15 a 18 milímetros y va a ser una prótesis fija. ¿Qué es una ventaja? El número de implantes, bueno, ventaja o desventaja dependiendo contra qué lo comparemos, ¿no? El número de implantes va a ser una ventaja si lo comparamos contra nuestra primera opción que vimos. ¿Por qué? Porque con 4 implantes podemos rehabilitar de una manera fija, pero podría ser una desventaja en el número de implantes, pues obviamente si lo comparamos contra 2 implantes que tenemos que poner para una sobredentadura sobre aditamentos tipo locator. Ajá. Una ventaja grande que sí me parece para este tipo de casos es que obviamente con esos 4 implantes o 5 implantes podemos hacer rehabilitaciones fijas sin la necesidad de hacer procedimientos quirúrgicos importantes, esto es, evitando estructuras anatómicas, evitando cirugías múltiples cirugías de elevaciones de seno, por ejemplo, o de lateralización de nervio, o otro tipo de cirugías. Ajá. Y que obviamente para evitar este tipo de elementos anatómicos, nosotros tenemos que jugar con la angulación de esos implantes, pero que nosotros podemos hacerlo y eso no va a afectar nuestro tratamiento. O sea, esto lo estamos planeando. Y al planearlo, estamos tratando de compensar ese tipo de angulaciones con aditamentos transmucosos que se llaman multi-unit. Esos aditamentos transmucosos nos van a ayudar a corregir esas angulaciones y al convertir nuestras prótesis en prótesis atornilladas que nos van a permitir tener un mejor mantenimiento de estos casos. De tal manera que esos multi-units o aditamentos transmucosos nos van a permitir que esas angulaciones que estamos haciendo, compensando para no dañar estructuras anatómicas o para no hacer uso de procedimientos quirúrgicos importantes, bueno, pues nosotros lo vamos a compensar con este tipo de aditamentos. Que no precisamente por ser un aditamento que nos va a compensar, ya va a ser fácil o ya no va a tener ningún otro requerimiento. No vamos a ver más adelante que tiene sus ciertas indicaciones. Ajá, aquí lo tenemos. Cuando nosotros tratamos de compensar esa angulación, sabemos que nuestro tornillo protésico tiene que salir por la parte oclusal o por la parte palatina o lingual. Si nosotros al poner ese aditamento transmucoso no lo hacemos de una manera adecuada,
pues probablemente tengamos nuestra salida del tornillo por otro lado, donde no nos permite ese acceso a nuestra prótesis. La segunda, si no escogemos ese aditamento transmucoso con la altura adecuada, pues probablemente vamos a tener problemas con nuestro espacio intermaxilar. Si nosotros no planeamos esto antes de saber qué tipo de reabsorción o qué clasificación ósea tenemos, y estamos pensando en que no vamos a hacer ningún tipo de osteotomía para poder dejar ese espacio suficiente, pues vamos a tener problemas, y esos problemas los vamos a ver a la hora de la rehabilitación. Esos problemas no van a estar a la hora de la colocación de los implantes. Esos problemas los vamos a ver, ¿por qué? Porque el paciente no tiene suficiente cantidad para hacer nuestras estructuras protésicas, o porque no tiene suficiente espacio para poder higienizarse, y todo porque a lo mejor no escogimos el aditamento transmucoso de la altura adecuada, ¿sí? Entonces, no siempre vamos a necesitar de un aditamento transmucoso que nos compense esa angulación. Habrá veces que nosotros podamos hacer la colocación en nuestros implantes de una manera paralela, en la cual no necesitemos compensar esa angulación. ¿Es malo o es bueno? Bueno, finalmente no hay una diferencia significativa que reporten los artículos en cuanto si nosotros ponemos implantes angulados o implantes de forma convencional paralelos. Lo que sí es importante es que nuestro cantilever no rebase por mucho nuestro último implante colocado. Entonces, la verdadera razón por la que se colocan implantes angulados es obviamente para evitar estructuras anatómicas importantes y que nuestro cantilever no quede demasiado largo. Esa es la verdadera opción, pero también se puede realizar sin la utilización de esos multi-unit, respetando esos parámetros. Hay algunos artículos que reportan problemas. ¿Por qué? Porque los tornillos de estos multi-units o de estos aditamentos transmucosos obviamente son mucho más pequeños que los que van directamente sobre un implante. Pero bueno, ¿cuál es una de las indicaciones específicas de este tipo de restauraciones? Que normalmente hacer colocada sobre 4 implantes mínimo, sobre 5 implantes, tiene que ser forzosamente ferulizado. En este caso no tenemos la opción de hacerlo segmentado como vimos en el primer caso. En esta opción siempre tendrá que ser ferulizado. Siempre tendrá que ser nuestra estructura pasiva y, como les decía, nuestro cantilever no debe de excederse mucho al implante más distal que nosotros coloquemos. Entonces, igual algunos casos del día a día, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos una paciente en donde ella usaba una prótesis total superior, en donde no le representaba ningún problema, no tenía problemas de retención, no tenía problemas, o al menos ella no externaba problemas con el uso del paladar, pero sí tenía problemas en su parte inferior. Entonces, colocamos 4 implantes, las reabsorciones que teníamos no eran tan amplias, las estructuras anatómicas nos permitieron colocar 4 implantes de forma paralela, de forma vertical, y bueno, rehabilitamos con una prótesis implanto soportada con el uso de acrílico, ¿no? Cosas importantes que tenemos que tener en nuestra planeación, en nuestra prótesis, es el espacio, como le decía, que tenemos que tener en nuestra prótesis y nuestros tejidos. Si nosotros no tenemos el espacio suficiente, no vamos a poder colocar este aditamento. Probablemente no lo tengamos en el paciente. Y si nosotros estamos planeando hacerlo, probablemente necesitemos de una osteotomía para generar ese espacio. Pero eso es en el momento que nosotros estamos colocando nuestros implantes. Obviamente nuestra prótesis tiene que ser convexa y tiene que ser pulida para que cuando nosotros retiremos para hacer un tipo de mantenimiento nos encontremos con estos tejidos, donde no tengamos inflamación, donde no tengamos mayor problema.
¿Cuáles son las ventajas de este tipo de procedimientos? Bueno, evidentemente para muchos pacientes, pues el tener una restauración fija es infinitamente más cómodo que tener una restauración removible. El costo de este tipo de restauraciones, pues también desde el punto de vista económico, no representan mucha versatilidad. Esto es, si lo vemos entre el número de implantes, podemos colocarlo desde 4 implantes o 5 implantes, lo cual no nos representa el colocar 6 o 8 implantes específicamente. Si nos vemos desde el punto de vista quirúrgico, pues probablemente nos representa no hacer quirúrgicamente elevaciones de seno o algún otro tipo de procedimiento que nos represente mayor gasto. Y desde el punto de vista de los materiales, pues también podemos hacer una combinación increíble. Yo creo que es en la que más podemos combinar tanto infraestructuras como materiales de recubrimiento. Y bueno, una de las ventajas es que al ser ferulizado y sobre ciertos parámetros, mientras que cumplan unos ciertos parámetros, podemos efectuar una función inmediata o una provisionalización inmediata, lo cual también para los pacientes pues es muy satisfactorio el poder salir del consultorio o en 48 horas poder tener una prótesis la cual puedan usar, ¿no? Entonces, el mismo cuadrito, se los pongo siempre porque podemos hacer esta combinación, les decía, con este tipo de restauraciones prácticamente con todos los materiales que vemos aquí. Pero no todo es miel sobre hojuelas, también tenemos desventajas. Una de las desventajas es que la técnica ciertamente requiere de cierta habilidad quirúrgica. ¿Para qué? Para evitar esas estructuras anatómicas, de la mejor manera, no solo quirúrgica, sino también protésica, para saber dónde va a ser la emergencia de nuestros multiunits. Entonces, técnicamente requiere cierta habilidad. Dentro de las desventajas, pues que tenemos que tener ese espacio intermaxilar del cual ya habíamos hablado, que si no lo tenemos, tendremos que hacerlo mediante quirúrgicamente haciendo una osteotomía. En cuanto a la higiene, bueno, vamos a depender mucho de ese espacio que tengamos libre, del tipo de prótesis, de que también los parámetros que acabamos de ver, del que sea convexo, pulido, el tipo de higiene del paciente, pero normalmente son prótesis que van a tender a acumular mayor cantidad de residuos. Como le decían, dentro de las desventajas, el tipo de tornillos, cuando utilizamos multiunits, pues es muy pequeño, algunos reportan fracturas de ese tipo de tornillos, y bueno, dentro de las desventajas es que tienen que ser ferulizados. ¿Y cuál es el problema de que tengan que ser ferulizados o del que coloquemos restauraciones únicamente sobre 4 implantes? Pues que si perdemos uno, aquí no tenemos para dónde irnos, ¿no? O sea, aquí no tenemos salida de emergencia, aquí no tenemos llanta de refacción. Este caso lo rehabilitamos porque la única opción era rehabilitarlo con implantes cigomáticos. La paciente por el momento no quiso, se le dio la opción de restaurarlo protésicamente. Afortunadamente los implantes son implantes largos, pero pues esto lleva alrededor de 2 años trabajando, no hemos tenido ningún problema, pero sabemos que no es lo ideal, ¿no? Entonces, aquí mucho cuidado con el tipo de planeación que hagamos, sobre todo cuando nos vayamos sin tener esa salida de emergencia. Y bueno, la realización de cada uno de estas opciones o los pasos técnicos que tenemos que seguir, pues son muy específicos para todos. El hacer nosotros toma de impresiones con cucharillas abiertas, con nuestras cucharillas prefabricadas, el poder nosotros ferulizar nuestras prótesis nuestros postes de impresión, tanto internamente entre ellos como externamente con nuestra cucharilla, pues obviamente nos va a permitir tener resultados más óptimos. El poder hacer uso de algunas estrategias como cuando tenemos una prótesis total preexistente de nuestro paciente, el poder duplicar esa prótesis y esa misma prótesis darle explotarla al máximo. Ese duplicado que nosotros tenemos de nuestra prótesis preexistente, que se encuentra dentro de parámetros estéticos y funcionales adecuados, bueno, la podemos utilizar, como ustedes logran ver aquí, tiene los puntitos de gutapercha.
Esta prótesis nos sirvió para hacer nuestra tomografía. La guardamos en el cajón y 3 o 4 meses después que vayamos a tomar nuestras impresiones, esta misma prótesis, antes de tomar nuestra impresión, nos sirve para tener un registro de nuestras dimensiones verticales, un registro de nuestras dimensiones con nuestro antagonista. Y una vez que tomamos ese registro, esa misma prótesis nos sirve como cucharilla prefabricada en la cual podemos tomar nuestra impresión, ferulizando nuestras cosas de impresión al mismo acrílico de la prótesis. Entonces, aquí es donde podemos jugar un poquito con nuestra imaginación y explotar al máximo por los elementos que ya tenemos. En nosotros poder tener registros fiables, sobre todo al momento de toma de impresiones o de registros intermaxilares en los cuales podemos verificar radiográficamente que estamos bien, en el cual nosotros sabemos que esos registros que vamos a tomar son rígidos, que no vamos a estar jugando, digamos, con esta toma de impresiones, y que nosotros podemos atornillar directamente a nuestros implantes para no tener una movilidad pues importante de este tipo de registros. Aún así, hemos tenido que aprender a tomar este tipo de relaciones intermaxilares. ¿Por qué? Porque normalmente en un paciente dentro, como todos lo sabemos y como a todos nos costó trabajo cursar esa clínica de prostodoncia, bueno, esas relaciones intermaxilares tienen que ver mucho con estructuras anatómicas y que muscularmente pues se van perdiendo, se van alterando, y que nosotros tenemos que volver a digamos, encontrarlas o encontrar cuál es esa situación óptima. En nosotros tener aditamentos que nos ayudan a tener menos variación en la toma de estos registros, pues obviamente nos ayuda muchísimo. Y bueno, obviamente el poder nosotros, o el querer nosotros dar un total de alternativas protésicas es un tema muy amplio, pero creo que analizamos los factores clave que nos pueden ayudar, y vamos a cerrar con ahora sí que con los 4 consejos básicos que me quedo yo mismo con los pacientes que llegan a nuestra clínica para rehabilitación. Como número 1 es analizar todas las opciones que tengamos con ese paciente. No porque hayamos tomado un curso de aditamentos para prótesis removible, pues queramos hacer todos nuestros casos con aditamentos removibles, o por haber ido a ver una conferencia con rehabilitaciones implantosoportadas, CAD-CAM, en circonia, pues no queramos hacer todos nuestros casos. O sea, finalmente aquí no está escrito todo, y es por eso que estamos en la constante búsqueda y en el constante aprendizaje. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente, y las situaciones en las cuales tenemos que tejer ese mecanismo de rehabilitación, pues también son diferentes. Entonces, analizar todas las opciones, ver las ventajas y desventajas que tenemos con nuestro paciente específico, me parece fundamental. El número 2, el día a día nos cuesta muchísimo, pero el realizar el número de pruebas necesarias antes de hacer la rehabilitación final. Son muchas las variables que podemos tener en en cualquier tipo de rehabilitaciones. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes, cuando menos lo que esté en mis manos, de no tener esas variaciones, pues vamos a hacerlas. Esto es, yo no puedo tener en mis manos el que usted no vaya a comerse cacahuates japoneses saliendo de aquí, pero sí puedo tener en mis manos el tener registros fiables de cómo están los implantes en su boca. Entonces, el realizar este tipo de pruebas, si no nos gusta, háganlo otra vez. Si no nos gusta, háganlo otra vez, modifíquenlo. Es mejor hacer 3 pruebas que el hacer una repetición de la prótesis final. ¿Por qué? Porque nos va a costar y bueno, pues a nadie nos gusta, ¿no? Vamos a perder más tiempo y probablemente el paciente pues no quede tan satisfecho con los resultados. Entonces, hagan el número de pruebas que sean necesarias, pero obviamente, entre mejor analicen sus opciones, entre mejor
cumplan esos pasos técnicos en cuanto a toma de impresiones, transferencia de registros, etcétera, pues va a ser menor este número de pruebas que vamos a necesitar, ¿no? 3, bien importante también, el problema no lo tenemos con los pacientes el día de mañana o en un mes. El problema lo tenemos cuando pasa un año, cuando pasan 2 años o cuando pasan 3 años. ¿Por qué? Porque a los pacientes se les olvida, porque los pacientes no van a un mantenimiento y porque los pacientes no están conscientes de que es una prótesis que necesita mantenimiento o que es una prótesis que puede tener ciertas contingencias como cualquier prótesis en nuestro cuerpo. El hacer consciente a nuestro paciente del mantenimiento y de la vida útil de este tipo de restauraciones es fundamental. Obviamente no son tratamientos económicos y cualquiera, incluso yo, teniendo el mismo ejemplo del carro, o sea, con un carro que te cuesta, no sé, X cantidad, dices, bueno, con lo que me costó es porque es irrompible y porque es para toda la vida. Pero sabemos que eso no es cierto. Entonces, si con una cosa material como es un carro no es cierto y con una cosa material como el carro lo llevamos a mantenimiento cada 6 meses y si se nos poncha una llanta, compramos una llanta y se las cambiamos cada 30,000 kilómetros, entonces para mí es el más claro ejemplo que podemos tener para hacer conscientes a estos pacientes del mantenimiento y la vida útil. Y número 4, tratar de prever contingencias. O sea, ¿qué pasa si perdemos un implante? ¿Qué pasa si se fractura? O sea, saber, cuando menos tener en nuestra reserva, cómo vamos a poder sacar esa llanta de refacción para manejar esa contingencia. Entonces, creo que son puntos importantes y, bueno, nos quedamos con esta reflexión de la Madre Teresa de Calcuta que dice que nadie llegue a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz, ¿no? Esa es parte fundamental de nuestra filosofía. La comparto porque creo que debe ser parte también íntegra de cualquier profesional de la salud que se dedica a la rehabilitación. Y pues les dejo mi correo, cualquier duda que tengan, con mucho gusto los podemos contactar. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo por haber tenido estos minutos en esta mañana y espero de verdad que les haya ayudado de algo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Velázquez, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Cortex Cortical, quienes patrocinaron esta conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y se verá reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Podrán acreditar su constancia del día de hoy con el número 687. Si les parece, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Sarita, no sé si me logres escuchar. Sí, Diana, ya te escucho. Perfecto, ahí te escuchamos. Gracias. Doctor, pues primeramente muchas gracias por habernos acompañado, por esta interesante conferencia. Ahí tengo un poquito de atraso en el audio. Le mandan saludos desde Argentina, desde Cuautla, Morelos, de Sonora, Colombia, agradecen su conferencia, de Isla Cozumel. Y la doctora Marcela Colunga nos pregunta, doctor, ¿qué opina sobre las prótesis totales o parciales bilaterales de Valpaz contra las de acrílico? Bueno, sabemos que las prótesis de ese tipo de materiales, al no tener un soporte, pues nos van a causar mayores reabsorciones o reabsorciones más aceleradas en nuestros tejidos. Yo personalmente prefiero las de acrílico. También la otra cuestión es que una prótesis nosotros de acrílico la podemos reparar o la podemos, es más versátil para mi punto de vista. No estoy en contra de los otros materiales, simplemente mi
percepción personal, es mejor con el acrílico, y lo que sabemos es cierto que causan mayores reabsorciones en tejidos óseos. Pregunta, ¿por costos no llevaría implantes? ¿Por costos no llevaría implantes esa paciente? ¿O Sí. no entendí la pregunta? Sí, que si por costos no llevaría implantes. Bueno, pues una rehabilitación total con prostodoncias convencionales. Aquí lo que hay que valorar muchísimo, como lo vimos, no es únicamente, la charla, si bien no es únicamente con restauraciones de implantes, sino con restauraciones convencionales comunes. Vamos a valorar el factor que vimos a un principio, que es el hueso. Entre mayor absorción tengamos o menos número de dientes remanentes, pues obviamente nuestra retención va a ser mucho menor. Y algo súper común, ¿no? El paciente que llega con una prótesis con muy poca estabilidad, muy poca retención, y que nos dice, bueno, pues, ¿por qué no me hace una prótesis nueva, doctor? Esta prótesis me la hicieron hace 20 años y nunca tuve ningún problema. Analizamos al paciente y pues no tiene grandes reabsorciones, que aunque nosotros hagamos una prótesis total con el mejor material o con el material que sea, Valplas o con acrílico, con lo que sea, pues nosotros no vamos a lograr la retención que necesitamos para esa prótesis. ¿Por qué? Porque esa retención y esa estabilidad nos la están dando nuestros tejidos remanentes. Entonces ahí sí les pediría tener mucho cuidado, porque eso se les hace hincapié a los pacientes antes de empezar a hacer nuestro trabajo, no después de haberle cobrado y después de que la prótesis que le hicimos, pues sabemos que no tiene las expectativas probablemente que tenía el paciente, ¿no? Entonces hay mucho cuidado con esa parte. El doctor Marco Antonio Escobar Zamora pregunta, bueno, primero lo felicita por su presentación. Gracias. Su pregunta es, ¿cómo da mantenimiento a la prótesis maxilar y mandibular, tanto en multiunidades e individuales? La pregunta es muy larga y sigue. Sí. ¿Las retiras, las revisas radiográficamente y clínicamente, ambas, o qué protocolo usas para revisión y mantenimiento? Bueno, ¿Y cómo lo planteas al paciente? es un poquito larga, complicada, pero vamos a tratar de contestarla. Dependiendo obviamente sabemos que cada paciente es diferente, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de restauración con la cual nosotros rehabilitamos al paciente, es el tiempo en el cual nosotros lo solicitamos para un mantenimiento. 2, de entrada, radiográficamente, es la primera, digamos, ese es el primer punto que nosotros hacemos para checar ese mantenimiento. 3, obviamente, la inspección clínica, y dependiendo de qué tanta placa o qué tanto veamos que el mantenimiento del propio paciente en cuanto a higiene tenga, pues es que decidimos remover las restauraciones, meterlas al ultrasonido, hacer limpieza con clorhexidina y volverlas a colocar. Entonces, obviamente, en la pregunta, pues, plantea situaciones removibles y situaciones fijas. Cada una es abordada de una manera diferente, pero en general esa es la forma en la cual nosotros rehabilitamos, o la cual les damos mantenimiento. Si nosotros vemos que es un paciente que no tiene tendencia a la formación de placa, tiene muy buena higiene, en la colocación y rehabilitación, o sea, no tuvimos ningún problema, pues probablemente en lugar de cada 6 meses lo vemos cada año o cada 2 años. Depende mucho de cada uno de los pacientes. Algo muy, muy importante, prótesis cementadas, no puedo decir que estoy en contra, pero personalmente, prótesis cementadas en restauraciones tan amplias, no estoy tan de acuerdo en ello, y justamente por esto, porque no nos permite poder tener un mantenimiento a largo plazo, ¿no? O sea, ahí es como una caja de Pandora. La pones y probablemente la cementas y esperas no tener nunca ningún problema, pero ¿se acuerdan de los puntos que veíamos al final de cómo manejar contingencias, cómo tener nuestra llanta de refacción? Sabemos que cuando pase algo así,
bueno, vamos a sudar esa tarde para poder quitar esa prótesis y ver qué está pasando, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, si pueden orientar su rehabilitación a poder dar ese mantenimiento y hacerlo de a cierto punto atornillado o buscar la forma de cómo poder dar ese mantenimiento, pues muchísimo mejor. Ojalá que haya contestado la pregunta adecuadamente. Muchas gracias, doctor. Pues el resto de los comentarios son felicitaciones y agradecimientos, como con la doctora Angélica Novia, Verónica Jiménez, César González, Griselda Torres, y el doctor Marco Antonio dice que sí contestó. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Velázquez, por esta información que nos compartió el día de hoy. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Colima. Agradecemos a todo el equipo de Cortex México y Cortical por esta interesante conferencia que patrocinaron el día de hoy. Pero sobre todo ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.